Hermanos, les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Romanos, capítulo 1. La semana pasada comenzamos una serie en este libro, así que estaremos por un largo tiempo navegando por este libro de Romanos. Romanos, capítulo 1, entonces, versículo 8 al 14. Que es donde estaremos en esta mañana. Dice así entonces, versión Nueva Biblia de las Américas, Romanos 1, 8 hacia adelante. En primer lugar, doy gracias a mi Dios, por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes, siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados, es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación tanto para con los griegos como con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Que el Señor bendiga su palabra. Tenemos aquí, hermanos, a Pablo expresando un anhelo profundo que él ya había de alguna forma mostrado un poco en los primeros versículos, que es el anhelo de encontrarse con los hermanos de Roma. Él tenía un amor por los hermanos romanos y por tanto quería visitarlos. Todos nosotros, cuando apreciamos o queremos a una persona, una de las cosas que queremos es poder verles, ¿cierto? Poder juntarnos, poder encontrarnos con esa persona, poder tener un tiempo de comunión con esa persona, poder contarnos cómo hemos estado, y todos probablemente alguna vez en la vida hemos experimentado los reencuentros con esposos, esposas, con padres e hijos, con hermanos, con gente que queremos, así como la semana pasada también experimentamos un poco respecto al encuentro que tuvimos después de largo tiempo de poder juntarnos como hermanos. Y estos versículos nos hablan de esto similar. Hay un sentimiento, hay un anhelo profundo que el apóstol Pablo está expresando respecto a que quería ver a los romanos. Lo interesante de esto es que, como dijimos también la semana pasada, Pablo no conocía a los hermanos de Roma físicamente. Simplemente había escuchado acerca de ellos y sabía acerca de ellos, pero no los conocía presencialmente. Y él tenía, sin embargo, este deseo profundo de visitarles y de estar con ellos. Vemos cuál era el plan de Pablo, según lo que él nos dice en la misma carta, en el capítulo 15, y lo podemos recordar ahí en la carta de Romanos, en el capítulo 15, versos 28 y 29, que Pablo había dicho que este era más o menos su plan de viaje. Él dice así: que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a verlos. Y sé que cuando vaya a ustedes, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Pablo entonces tenía como plan, dijimos, ¿cierto?, pasar por Jerusalén, luego pasar por Roma y finalmente terminar en España. Ese era el plan misionero que tenía Pablo para poder predicar, para poder anunciar acerca del Evangelio. Y él quería pasar el mayor tiempo posible mientras hacía este plan de viaje y llegar para alegrarse junto con los hermanos de Roma. Y todos nosotros como cristianos, como hermanos, tenemos ese anhelo. Queremos reunirnos, queremos juntarnos, queremos alabar al Señor juntos, queremos orar por los hermanos y tener un tiempo de comunión. Entonces Pablo lo que hace en los primeros versículos, comenzando en el versículo 8, es agradecer a Dios y orar por los romanos. Uno puede ver eso entonces desde el capítulo 1, versículo 8 al 10. Lo que Pablo está haciendo en primer lugar es agradecer y orar por los hermanos de Roma. Siguiendo el modelo greco-romano de las cartas, Pablo comenzó saludando y presentándose quién es. ¿Recuerdan, cierto? Esclavo de Cristo, apóstol del Señor, enviado a predicar el Evangelio.
Y ahora sigue con lo que era común de la época, que era agradecer. Ya los romanos agradecían a sus dioses, y también Pablo agradece al único Dios verdadero, ¿cierto?, por todo lo que Dios ha hecho. Y así empieza entonces en el versículo 8. Si leemos nuevamente ese versículo, dice: en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Ya, entonces Pablo dice, en primer lugar es esto: quiero agradecer a Dios. Ahora es muy extraño para nuestra mentalidad ver que Pablo dice primer lugar y después no dice segundo lugar, ni dice tercer lugar, ni dice cuarto lugar. Ya, eso es algo extraño un poco para nosotros, y los comentaristas sugieren que la idea que Pablo quiere transmitir aquí es decir antes que nada en vez de primer lugar. Por eso es que después no hay segundo lugar ni tercer lugar. Pero aquí el apóstol empieza entonces agradeciendo a Dios por medio de Jesucristo. De la misma forma que él recibió el apostolado por medio de Jesucristo, él también entonces agradece a Dios por medio de Jesucristo. Cristo es nuestro mediador, como sabemos. Cristo es nuestro perfecto Señor, tal como nos dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. ¿Por qué solamente Cristo es mediador? Bueno, por lo que ya vimos también anteriormente, porque Él es el único descendiente legítimo de la descendencia de David, y también es el único Dios encarnado que murió y resucitó venciendo al pecado. Por eso es el único por el cual podemos ir, por medio de Cristo. Es el único perfecto, el único santo. Eso es lo que vemos en primer lugar en este versículo. Luego también vemos que Pablo agradece por la fe de los romanos. Como sabemos, Pablo había estado predicando en varias ciudades en sus 3 viajes misioneros y no había ido a Roma, aunque al final del libro de los Hechos Pablo va con su plan hacia Roma. Pero nos dice que por todo el mundo se había hablado de la fe de estos hermanos, de los romanos. Por tanto, es seguro que habían llegado testimonios o había escuchado acerca de cómo Dios estaba obrando a través de esa iglesia. Y se estaba oyendo acerca de la fe de los hermanos de Roma. De una forma similar, por ejemplo, en la iglesia en Tesalónica, Pablo agradeció por la vida de los hermanos, porque se escuchaba también que ellos tenían un muy buen testimonio. Si usted ve eso en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 4, si quiere acompañarme, ahí puede encontrar este mismo o este similar agradecimiento de Pablo en la iglesia en Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4, dice el apóstol: por lo cual también nosotros hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios, por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Él dice: agradezco a Dios porque he visto que esta iglesia no solo tiene fe, no solo tiene perseverancia, sino que a pesar de las persecuciones que enfrenta, se mantiene firme en el Señor. Y agradecía también por estos hermanos en Tesalonicenses, como también estaba agradeciendo aquí acerca de los hermanos en Roma. Entonces tenemos estas dos cosas que el apóstol señala en este versículo 8. Luego, si vemos qué cosas más nos dice el apóstol en los siguientes versículos del capítulo 1 de los Romanos, el versículo 9 y 10, vemos que él también ora por los hermanos de Roma. Leo nuevamente versículo 9 y versículo 10. Dice: pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes, siempre en mis oraciones, implorando que ahora, a fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Pablo está aquí entonces diciendo: miren, yo verdaderamente oro por ustedes, me preocupo por ustedes espiritualmente. Y Pablo señala que en primer lugar sirve al Señor con la predicación del Evangelio. Aquí hay una cierta discusión entre los comentaristas con a qué se refiere con en mi espíritu. Hay un grupo de comentaristas que cree que se refiere a sirvo con mi corazón, que es como traduce NBI. Si uno lee la versión NBI, dice Pablo: Dios, a quien sirvo de corazón, dice la versión NBI. Hay otro grupo que cree que se refiere a que es el Espíritu Santo, la idea ahí del Espíritu. Y hay otro grupo que cree que es una mezcla entre el Espíritu Santo y su propio Espíritu, que están unidos, trabajando y sirviendo al Señor. Yo me inclino más a creer lo que dice la versión NBI, está verdaderamente refiriéndose a su espíritu, a su corazón, sirviendo al Señor. Pero el punto aquí es que Él está sirviendo a Cristo. Él está sirviendo con todo su ser para que el Evangelio sea extendido, que sea
predicado. Luego Pablo nos dice aquí también que él ora verdaderamente y muestra la seriedad de esta oración que él hace por sus hermanos, porque él jura. Él jura, dice, ¿cierto? Me es testigo. ¿Me es testigo quién? Dios me es testigo. Él pone a Dios como testigo para decir verdaderamente yo estoy orando por mis hermanos. El juramento era algo muy conocido en la Escritura. Si uno hace un recorrido rápido va a encontrar que hay muchos juramentos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y el apóstol Pablo en varias circunstancias que son de importancia y de peso, como dice nuestra confesión, es cuando son momentos importantes donde uno puede jurar, ¿cierto? Como por ejemplo cuando nosotros nos comprometimos delante de Dios y nos casamos, ¿cierto? Hacemos un juramento. Entonces Pablo muestra y dice aquí, seriamente yo estoy orando por ustedes. Yo pongo a Dios por testigo que me preocupo por ustedes al orar por cada uno de ustedes y por las necesidades que están enfrentando. Pablo muestra que está intercediendo, está orando por los hermanos y está preocupado por su vida espiritual. Y en tercer lugar, una de las cosas que muestra el apóstol aquí es que ora para que pueda llegar donde están los romanos. Sabemos que Pablo tenía intensos deseos de ver a los hermanos de Roma, y por diversas razones él no podía haber llegado hasta ahí, pero estaba orando para que eso sucediera. Él sabía que finalmente cualquier viaje, cualquier cosa que él quería emprender, tenía que depender del Señor. Es como el Señor quiere. Si el Señor quiere, ¿cierto? Cuando hacemos ese uso a veces de forma superficial de esa frase, bueno, en la Biblia sí está esa frase, pero muestra que hay una dependencia de Dios. Realmente decimos eso porque creemos que todo lo que hacemos, todo lo que emprendemos, está guiado por Dios en su providencia divina. Y por eso decimos, si Dios quiere. Si Dios quiere, haremos esto o aquello. Estos pasajes que el apóstol Pablo nos enseña aquí, que nos dicen estas cosas que Pablo estaba diciéndole a los hermanos en Roma, nos enseñan sin duda también cosas para nosotros que tenemos que pensar. Podemos decir que en primer lugar, una de las cosas que muestra el apóstol Pablo es el agradecimiento. El agradecimiento, hermanos, es un fruto evidente de alguien que ha nacido de nuevo. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados y cuando pensamos en la condenación que nosotros merecíamos y sin embargo el Señor nos salvó, no puede haber otra cosa en nuestro corazón que agradecimiento. No hay otra manera de ver eso, no hay otra manera de pensar eso, y por eso que los cultos agradecemos a Dios, o tenemos oración de agradecimiento en donde queremos mostrar y ejemplificar que verdaderamente estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y no solo agradecemos por nuestras propias vidas, sino que agradecemos también por la vida de nuestros hermanos. Agradecemos también por lo que Dios ha hecho en la vida de nuestros hermanos. Y eso tiene que estar siempre en nuestra mente, hermanos. Tenemos que recordar siempre que nosotros éramos pecadores, que íbamos directo al infierno y a la condenación, y fue la gracia de Dios y la misericordia de Dios la cual nos ha salvado. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que agradeciste por eso? ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste por tu esposo o por tu esposa que el Señor te ha dado? Que son también regalos del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste por tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste por la iglesia en la cual participas? ¿O por los hermanos con los cuales te relacionas? ¿O cuándo fue la última vez que agradeciste por las pruebas que Dios te ha puesto para crecer espiritualmente? ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste porque hay hermanos que han pecado contra ti e incluso eso Dios lo ha usado para crecer espiritualmente en tu vida? ¿Cómo tú estás agradeciendo a Dios y diciendo, en verdad, Dios es quien da, Dios es quien quita, y por tanto yo agradezco a Dios porque ese es parte del plan soberano de Dios? Eso es cuando ponemos nuestros ojos en el Señor, ponemos nuestros ojos en el Evangelio y nos sostenemos en el Evangelio, pase lo que pase. Por supuesto es doloroso, por supuesto es difícil para nuestra carne y para nuestra naturaleza, pero el Señor nos provee de fuerza totalmente inexplicable y el Espíritu Santo nos llena de Él para que podamos enfrentar esas diversas dificultades. Y lo que hacemos es agradecer a Dios por todo lo que hemos pasado. En segundo lugar, lo que nos muestra el apóstol Pablo, y sin duda es algo para aprender para nosotros, es la intercesión en oración por nuestros hermanos. Muchos de nosotros nos centramos en nuestras propias peticiones, es muy común eso. Después de un cierto tiempo en la vida cristiana empezamos siempre a centrarnos en nuestros problemas, en nuestras preocupaciones, en nuestras dificultades, en nuestras tentaciones.
Hay un espacio para eso, pero si nos ponemos a ver lo que la Escritura pone el foco, como leyó también nuestro hermano Bastián, vemos que hay intercesiones por nuestros hermanos. Si uno hace una revisión rápida de las cartas de Pablo, va a encontrar la intercesión constante que hay en cada una de las presentaciones en la cual él se dirige a ciertas iglesias. Por ejemplo, en Colosenses, capítulo 1, verso 9 al 10, uno puede encontrar un ejemplo. Uno podría revisar todas las cartas, pero solo un ejemplo para ver cómo Pablo intercede por los hermanos. Dice en Colosenses 1, verso 9 y 10, por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo, ¿qué cosa? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, ¿es esa tu oración? ¿Se parecen a estos tipos de oraciones que nos muestra el apóstol Pablo aquí? ¿Realmente oramos por esto? ¿Es verdaderamente una intercesión en nuestra vida, en nuestro corazón, la vida espiritual de nuestros hermanos? ¿O es simplemente las peticiones o las dificultades las cuales nosotros estamos enfrentando? ¿Oraste esta semana por los hermanos para que sean llenos de la voluntad de Dios? ¿Oraste esta semana para que los hermanos estén siendo llenos del fruto de la gracia del Señor? ¿Oraste esta semana por los hermanos que están sufriendo en Medio Oriente, en Afganistán, por ejemplo, y están siendo asesinados y perseguidos? ¿O nos enfocamos simplemente en los problemas que nosotros estamos enfrentando hoy? Entonces tenemos que ver que Pablo enseña constantemente que él ora por los hermanos. Él intercede por las dificultades de los hermanos. Y eso es una de las cosas importantes que nosotros tenemos que siempre pensar cuando oramos al Señor. Luego Pablo sigue en este capítulo, desde el verso 11 al verso 13, vemos que Pablo anhela ver a los hermanos de Roma. Pablo anhela ver a los hermanos de Roma. Versos 11 y 13. Después que Pablo da las gracias por la fe a los romanos, ora por ellos cada día y expresa este deseo profundo que él tiene. Podemos ver esto, y leo nuevamente verso 11 al 12, dice: porque anhelo verles, para impartirles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados, es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Pablo entonces muestra dos razones. Dice, primero, quiere impartirles algún don espiritual. Quiere verles para impartir algún don espiritual con los hermanos. ¿Qué significa eso? No se sabe con seguridad a qué se está refiriendo con ese don espiritual. Algunos comentaristas dicen que es algo especial y es probable que aluda a algo único que el apóstol Pablo podía dar como apóstol. Sabemos que el apóstol había sido llamado por Dios, había visto a Jesús, había sido encomendado hacia los gentiles y por tanto él tenía que darles alguna enseñanza especial o algo particular. Si ustedes se fijan en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15, Pablo enseñaba cosas ya sea escritas, que sabemos que tenemos nosotros el registro en el Nuevo Testamento, como también cosas orales, que nosotros no tenemos registro sobre esas cosas que seguramente le enseñó a los hermanos. Y eso dice en 2 de Tesalonicenses 2.15, por ejemplo: así que hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya sea de palabra, ya sea por carta nuestra. Entonces probablemente era algo que Pablo tenía que decirles, algo que tenía que explicarles, algo que tenía que enseñarles a los hermanos. Y eso es lo que él quería, ir para allá y impartirles algún don espiritual. Pero además también dice que él quería confortarse mutuamente. Pablo no solo se muestra como alguien que va a traer algo especial, algún don espiritual para los hermanos, sino que él muestra que él depende también de esta dependencia que tiene como cristiano. Él no se presenta de forma orgullosa y dice: yo soy apóstol, así que tienen que simplemente escucharme y ustedes tienen que sentarse ahí y aprender de mí. Yo tengo la unción, ustedes no. Sino que él se presenta de forma humilde, y eso es muy interesante del apóstol. Dice: yo quiero confortarme en la fe unos con otros, quiero tener esa relación con ustedes mutua. Quiero que nos relacionemos, quiero que nos enriquezcamos de la fe que hemos obtenido, que el Señor nos ha regalado, que el Señor nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Y esto porque Pablo había aprendido de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, el cual nos había dado varias enseñanzas acerca de la humildad, acerca de la sencillez, acerca de la cercanía que nosotros podemos tener como cristianos. Y por eso escribe, por ejemplo, en esta misma carta, en el capítulo 12, versículo 16, cuando él dice: tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendientes con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Él se muestra entonces de esta manera, de forma sincera, de forma cercana con los hermanos. Él quería confortarse y animarse uno a otro en la fe. Y también nos muestra en el verso 13, explica que una de las razones por las cuales Pablo quería verles, en el verso 13 dice: y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también de entre ustedes, así como los demás gentiles. En este versículo entonces Pablo nos dice que él además quiere ver algún fruto entre los hermanos de Roma. La idea de los frutos es una analogía muy común de la época, cierto, que era de la analogía de sembrar y cosechar, y que tanto Jesús como Pablo usaron muchas veces en la Escritura. Por ejemplo, Jesús diciendo: por los frutos serán conocidos, la idea del fruto del Espíritu en Gálatas, todas estas ideas que usaban esta analogía de la cosecha. Y Pablo estaba buscando no el engrandecimiento personal, sino que él quería ver que los hermanos mostraran frutos de su vida espiritual. Él quería ver cómo los hermanos de Roma estaban creciendo. Él quería ver cómo los hermanos de Roma se estaban enriqueciendo a través de la fe. Y esa era la pasión misionera del apóstol Pablo. Ver que las personas dieran frutos. Ver que las personas crecieran espiritualmente. Y que no simplemente se quedaran ahí estancadas, sino que siguieran dando frutos, siguieran creciendo en amor, siguieran creciendo en la gracia de nuestro Señor. Y este mismo deseo, hermanos, que Pablo muestra entonces a través de estos versículos, son también estos mismos deseos que nosotros tenemos que tener como creyentes. Son los mismos deseos que tenemos que mostrar, porque muestran un corazón apasionado y deseoso por el Evangelio para crecer más y más en la gracia de nuestro Señor. ¿Y cómo lo podemos manifestar nosotros? Podemos, hermanos, reconfortarnos en la fe juntos. Podemos reconfortarnos y aprender nosotros mutuamente en la gracia de nuestro Señor. Primero podemos hacerlo de formas muy sencillas, y es que nosotros podemos orar juntos. Nosotros podemos orar juntos. Los cristianos somos personas que oramos. Somos personas que no solo oramos solos, sino que oramos también junto con nuestros hermanos. Santiago capítulo 5, verso 16 nos muestra un ejemplo de eso. El libro de Santiago, capítulo 5, verso 16, dice: por tanto, confiénsense sus pecados unos a otros y oren unos con otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Cuando a veces estamos enfrentando algún momento de dificultad, algún momento de problema, o simplemente estamos espiritualmente fríos, nosotros oramos unos a otros y algo pasa, ¿no? No podemos explicarlo con palabras, pero algo pasa, algo siente como algo pesado que tenemos sobre nuestros hombros, pero cuando oramos después nos sentimos ligeros. Es como si algo se fue, como si algo desapareció, como que algo simplemente se extinguió. Y eso pasa porque la oración actúa en nosotros de forma sobrenatural. No podemos explicar cómo, pero actúa de esa forma impresionante. Y por eso oramos unos con otros. Y además confesamos nuestros pecados unos a otros. Podemos decir con qué estamos luchando, cuáles son nuestras tentaciones, en qué cosas estamos débiles y cómo necesitamos la ayuda de nuestros hermanos. Y eso nos muestra que finalmente nosotros nos reconfortamos unos a otros. Nos animamos unos a otros en la fe. Nos estamos constantemente acompañando en las dificultades o los problemas que tenemos como cristianos. También podemos reconfortarnos juntos cuando nos exhortamos mutuamente. Hebreos capítulo 3, versículo 13 nos recuerda lo siguiente, dice: antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Quién no ha sido endurecido alguna vez por el engaño del pecado? ¿Quién no alguna vez se ha visto seducido por el pecado, atraído por el pecado? Se ha sentido tentado por el pecado. ¿Pero qué nos dice la palabra? Bueno, exhortémonos. ¿Qué es exhortarse? Es, ¿cierto?, confrontarse frente a la realidad y decir: hermano, eso es pecado. Hermano, yo sé que tú estás siendo tentado por eso, pero eso es pecado.
Y yo te lo digo para que tú veas y consideres tu vida espiritual, te humilles delante de Dios y reconozcas que necesitas nuevamente el Evangelio. Necesitas nuevamente recordar quién es Cristo. Necesitas nuevamente mirar la cruz del Calvario y decir: Cristo murió por mis pecados y resucitó para justificarme al tercer día. Oramos, hermanos, nos exhortamos mutuamente a partir de la palabra de Dios. ¿Les recuerdas a los hermanos cuáles son las amenazas de la Escritura contra el pecado? ¿Le animas a través de las promesas de la Escritura diciéndole: mira, yo sé que estás sufriendo ahora, yo sé que estás llorando ahora, pero hay esperanza? Hay una resurrección, hay una segunda venida de nuestro Señor. Y tenemos que ver los sufrimientos y los dolores y las pruebas y todo lo que enfrentamos a partir de esa esperanza que como cristianos tenemos. Y los animamos a los hermanos a través de las promesas de la Escritura que nos invitan a vivir con gozo. A pesar de la dificultad, vivir con gozo. Y también nos confortamos, hermanos, cuando enfrentamos momentos felices y tristes juntos, como cuerpo de Cristo. Y eso lo dice Pablo cuando está tratando la metáfora del cuerpo ahí en 1 Corintios 12, casi al final de los versículos, en el verso 26, dice: si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es deshonrado, todos los miembros se regocijan con él. ¿Eso qué les muestra, hermano? Les muestra que como cristianos nosotros estamos viviendo juntos la vida. Estamos viviendo acompañados la vida cristiana. Uno de los males que existen en nosotros como pecadores es que cuando vivimos momentos difíciles tendemos a aislarnos. O cuando estamos en pecado, nos alejamos, ¿cierto? Una de las primeras señales de que alguien está viviendo en pecado es muy común que deja de asistir a la iglesia, generalmente. Deja de ir a los cultos, deja de participar con los hermanos, y es porque algo está pasando, y por eso ahí los pastores o el pastor se acerca y dice: hermano, ¿cómo estás? ¿Está bien? ¿Qué pasa? O pueden ser otras razones, pero generalmente cuando alguien se está enfriando espiritualmente, se va alejando poco a poco de la comunión. Y ya no vive esta vida en compañía, ya no sabemos de él o de ella, no sabemos qué está pasando con su vida. Pero aquí nos muestra la Escritura que este sufrimiento en este mundo es inevitable, pero podemos acompañar a las personas en el sufrimiento. Las alegrías también son inevitables y son buenas, y podemos alegrarnos juntos con nuestros hermanos y acompañarnos a través de ese proceso. Eso es lo que Pablo anhelaba: confortarse, animarse mutuamente como hermanos, y eso es lo que nosotros también tenemos que anhelar: confortarnos y animarnos mutuamente. Finalmente, el apóstol Pablo, en los versículos 14 y 15 de esta carta, señala qué es lo que él quería hacer respecto a ver a los hermanos. Versos 14 y 15 nos dice: tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes, así que por mi parte estoy ansioso de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Entonces Pablo muestra aquí que ve la obligación como la pasión por predicar el Evangelio. ¿A quiénes? En primer lugar se refiere a que él tenía la obligación de predicarles a griegos como a bárbaros. NBI traduce a cultos como incultos. Es probable que NBI traduzca así porque los griegos se consideraban cultos a sí mismos y los demás se consideraban incultos, ¿ya? Pero finalmente el punto de Pablo que quiere señalar es que yo tengo que preocuparme de todos. Mi deber, mi llamado como apóstol a los gentiles es predicarle a todo tipo de personas. Luego Pablo se refiere también que tenía el deseo de predicarles a sabios como a ignorantes. Otra de las formas de las cuales se dividía el mundo antiguo, ¿cierto?, era entre la gente instruida como la gente ignorante. Y Pablo sabía que su llamado era a predicarles a todo tipo de personas. Él no hacía acepción de personas, sino que sabía que su mensaje tenía que llegar a todas las personas y anunciarle a todas las personas el Evangelio. Algo similar dice, por ejemplo, en 1 Corintios, cuando estudiamos esa carta, si uno recuerda el capítulo 1, versículos 22 al 29, Pablo está señalando a varios de esos grupos que él está predicando. Si quieren leerlo conmigo, voy a leer esa porción en 1 Corintios, capítulo 1, versos 22 y 29. Pablo está señalando entonces al grupo de personas que se dirigen. Dice: porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos,
Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Aquí Pablo igual está señalando, bueno, yo me dedico a predicarle tanto a los judíos como a los griegos, yo me dedico a predicarle a todos ellos, y la recepción de ese mensaje para algunos es locura, para otros simplemente falsedad, pero yo me dedico y les predico a todos. Y Dios transforma a todas las personas y atrae a los que son sus escogidos. Es muy interesante que, por ejemplo, aquí en Chile el Evangelio empezó por medio de las personas intelectuales. Los primeros grupos que llegaron aquí eran generalmente gente extranjera, hacían sus cultos solamente en su idioma y obviamente no salía más allá que de ellos, y muchas personas intelectuales llegaron un poco a escuchar acerca del Evangelio y por ahí empezó a llegar, pero luego empezó a llegar otro grupo de cristianos que empezaron a predicar a todas las personas, digamos, del pueblo, que es como se le llama, ¿no? A las personas sencillas, y ahí el Evangelio empezó a extenderse por medio de todos ellos. Entonces, por todos lugares, lo que se hizo fue predicar el Evangelio. Nosotros tenemos que enfocarnos a todas las personas y anunciarles la verdad del Evangelio. Y ese era el deseo que veía Pablo. Él veía tanto la obligación de predicar como el deseo de predicar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, lo que podemos ver acerca del apóstol Pablo es tan cierto para él como es tan cierto para nosotros. Pablo tenía la obligación de predicar el Evangelio, y así mismo él lo predicó. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio!, decía. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! ¡Ay! Era un sentimiento de dolor, una expresión de dolor, y decir que tengo la necesidad imperiosa de predicar el Evangelio porque he sido mandado por Dios. He sido encomendado por el Señor para predicar su palabra. Él sentía que tenía que ir a Roma porque era su obligación hablarles a esas personas en Roma acerca de la salvación. No veía otra alternativa. Estaba totalmente cautivado de este llamado que Dios le había hecho de predicar la palabra de Dios a toda persona. ¿Tú ves, hermano, esto de la misma manera? ¿Entiendes que no predicar la palabra de Dios es desobedecer a Dios? ¿Sientes en tu corazón la culpabilidad por no hablarle a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a tus amigos? ¿No te sientes así culpable? ¿Sabes que serás juzgado delante del trono de Dios por no predicar la palabra del Señor? Ojalá más cristianos, hermanos, expresáramos esto. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Y seamos cautivados, totalmente atónitos, envueltos en este llamado que tenemos, que el Señor nos ha hecho. Tenemos que predicar el Evangelio del Señor. Y Pablo también no solo lo expresaba como una obligación, sino que lo expresaba también como un deseo sincero que brotaba de su corazón. Pablo amaba tanto a su nación que en una ocasión, en esta misma carta, en el capítulo 9, él dice que preferiría ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. O sea, él preferiría no ser salvo él con tal que otras personas sean salvadas de la condenación del infierno. Él estaba realmente preocupado por esto. Estaba realmente cautivado por el deseo, por esta pasión de predicar la palabra del Señor. ¿Te produce, hermano, a ti también un dolor, una angustia, una tristeza ver que otras personas no se rinden y no se humillan delante del Señor? ¿Tienes anhelos por predicarle, deseos por predicar y anunciar la palabra del Señor? Hay un celo santo en el corazón nuestro para predicar la palabra de Dios a aquellos que no las conocen. Pablo tenía ese deseo y lo tenía por la sencilla razón de que él entendía que el Evangelio era un llamado supremo de Dios para su vida. Entendía que Cristo había hecho lo más glorioso, lo más maravilloso, que era ver que él era culpable, que él perseguía a los cristianos, que él estaba en contra de la voluntad de Dios, que él no obedecía su ley. Sin embargo, Dios lo amó. Sin embargo, Dios manifestó su misericordia y su gracia para con él. ¿Lo ha hecho también contigo? Así es. Si lo ha hecho también contigo, entonces ve y predica. Ve y anuncia el Evangelio. Ve y predícale a todos y háblales del gran amor de Dios y del gran sacrificio que Cristo ha hecho en tu vida. Y si no lo ha hecho contigo,
entonces teme, arrepiéntete y mira, porque la Escritura dice que viene un gran juicio sobre este mundo y el Señor va a juzgar a todos según su santa ley, y todos aquellos que no estén bajo Cristo serán condenados para siempre, separados del Señor en la eternidad. Hermanos, miremos la importancia de esto, agradezcamos al Señor por su misericordia y vivamos para Él, sirviéndole toda nuestra vida. Oremos.